Hola, en este vídeo de Maestro de Gramática vamos a enfocarnos en las cláusulas subordinadas nominales. Vamos a ver en qué casos usamos el indicativo y el subjuntivo en las cláusulas subordinadas nominales y cuándo necesitamos usar el infinitivo. Por último, terminaremos con el resumen y práctica. Lo primero que debemos saber es que los verbos en modo indicativo pueden aparecer tanto en cláusulas principales como en cláusulas subordinadas. Por ejemplo, en la oración es importante que hagas la tarea, tenemos la cláusula principal, es importante, con un verbo en modo indicativo, que hagas la tarea, es la cláusula subordinada, y tenemos un verbo en modo subjuntivo, hagas. En el otro ejemplo, estoy seguro de que hicieron la tarea, tenemos la cláusula principal, estoy seguro, con el verbo en modo indicativo, de que hicieron la tarea, la cláusula subordinada, con un verbo en modo indicativo, hicieron. Vemos el contraste, el uso del subjuntivo y el uso del indicativo en la cláusula subordinada. Sin embargo, es importante que sepamos que los verbos en modo subjuntivo solo aparecen en cláusulas subordinadas, nunca en cláusulas principales. Entonces podemos decir, quiero un auto que sea económico, quiero un auto es la cláusula principal, que sea económico, cláusula subordinada, y vemos que quiero un auto, tenemos el verbo en modo indicativo, pero no podemos usar un verbo en modo subjuntivo, no podemos decir quiera, es incorrecto. El primer tipo de cláusulas subordinadas que vamos a estudiar son las cláusulas subordinadas nominales. Se llaman nominales porque funcionan como nombre o sustantivo, es decir, pueden ser el sujeto u el objeto de una oración. Para saber si tenemos una cláusula subordinada nominal, podemos hacer la pregunta ¿qué? O también podemos reemplazar la cláusula subordinada nominal por el pronombre neutro eso. Vamos a ver aquí dos ejemplos. Tenemos, Jan me dijo que van a llegar tarde. Podemos hacer la pregunta ¿qué? Al verbo. Entonces, preguntamos ¿qué me dijo Jan? Y la respuesta es la cláusula nominal. ¿Qué me dijo Jan? Que van a llegar tarde. También podemos decir ¿qué me dijo Jan? Me dijo eso. ¿Y qué es eso? Que van a llegar tarde. Podemos sustituir la cláusula subordinada nominal con el pronombre neutro eso. John me dijo eso. Otro ejemplo sería Sara y Manuel quieren que vayas a su fiesta. Entonces tenemos Sara y Manuel, el sujeto, quieren, el verbo, que vayas a su fiesta, hacemos la pregunta, ¿qué quieren Sara y Manuel? Que vayas a su fiesta. Entonces es la cláusula subordinada nominal y también podemos sustituir la cláusula subordinada nominal por el pronombre eso. Podemos decir, Sara y Manuel quieren eso. ¿Y qué es eso? Que vayas a su fiesta. Y por último, para saber si la cláusula subordinada necesita un verbo en indicativo o subjuntivo, necesitamos mirar el verbo que aparece en la cláusula principal. Y es algo que vamos a estudiar a continuación. Como hemos dicho, para saber si el verbo en la cláusula subordinada nominal necesita estar en indicativo o en subjuntivo, lo que necesitamos hacer es mirar la cláusula principal y ver si indica certeza o transmisión de información. En este caso, si indica certeza o transmisión de información, usamos el indicativo. Algunas estructuras que requieren el uso del indicativo en la cláusula subordinada nominal son estar seguro o segura de que,
ser verdad o es verdad que, el uso del verbo saber, que, está claro que, es obvio que, no hay duda de que, indica certeza, es indudable que, también indica certeza, o es cierto que, indica certeza también, y algunos verbos que indican transmisión de información, como decir que, indicar que, mantener que, o preguntarse. Algunos ejemplos para ver el uso del indicativo en la cláusula subordinada nominal son: estoy segura de que vendrán a la fiesta. Estoy segura indica certeza y el verbo en la cláusula subordinada nominal está en indicativo. Vendrán. Otro ejemplo: sabemos que tienes razón. Sabemos es la cláusula principal y el verbo indica certeza. Sabemos que tienes razón y entonces el verbo necesita estar en modo indicativo. Otro ejemplo es indudable que la contaminación del mar es un problema. Es indudable indica certeza y la cláusula subordinada nominal, que la contaminación del mar es un problema, el verbo está en modo indicativo. Para saber si necesitamos usar el subjuntivo en la cláusula subordinada nominal, lo que necesitamos hacer es mirar si la estructura o el verbo en la cláusula principal expresa emoción, duda, deseo, sugerencia, hay negación o expresa influencia u opinión subjetiva. En todos estos casos necesitamos usar el subjuntivo en la cláusula subordinada nominal. Y algunas de estas estructuras o verbos que requieren el uso del subjuntivo en la cláusula subordinada son dudar que, es posible o es imposible que, sugerir que, es bueno que, alegrarse de que, es una pena que, querer que, sorprender que, negación, no es verdad que, esperar que, u ojalá que. Y aquí tenemos algunas oraciones completas en las que vemos los verbos en subjuntivo en la cláusula subordinada, porque el verbo en la cláusula principal indica emoción, duda, deseo, sugerencia, hay negación, influencia u opinión subjetiva. Por ejemplo, me alegro de que sean amigos otra vez. La cláusula principal, me alegro de que, expresa emoción. Entonces el verbo en la cláusula subordinada está en subjuntivo. Quiero que hagas la tarea, expresa influencia. Querer que, en la cláusula principal, hagas la tarea, el verbo en subjuntivo. No les sorprende que haya llegado tarde, tenemos sorprender y también negación en la cláusula principal y el verbo en la cláusula subordinada está en subjuntivo. Haya llegado. Y por último, esperamos que no tengan ningún problema. Esperamos que, expresa deseo, no tengan ningún problema. El verbo está en subjuntivo. Aparte de los usos del indicativo, el subjuntivo, en la cláusula subordinada nominal, es importante saber que necesitamos usar el infinitivo en la cláusula subordinada cuando el sujeto en la cláusula principal y en la cláusula subordinada es el mismo. Por ejemplo, decimos quiero estudiar y no decimos quiero que yo estudie, porque el sujeto es la misma persona, es yo. Yo quiero que yo estudie. No podemos decirlo y necesitamos usar el infinitivo. Quiero estudiar. En este otro ejemplo vemos que tenemos dos sujetos diferentes. Quiero, forma de yo, que tú estudies, forma de tú. En este caso usamos un verbo conjugado porque hay dos sujetos diferentes. Yo y tú.
Para resumir lo que hemos visto en este vídeo, las cláusulas subordinadas nominales funcionan como nombre o sustantivo y responden a la pregunta ¿qué? O pueden ser sustituidas por el pronombre eso. Si la cláusula principal indica certeza o transmisión de información, usamos el indicativo en la cláusula subordinada nominal. Sin embargo, si la cláusula principal indica duda, deseo, sugerencia, negación, influencia o una opinión subjetiva, usamos el subjuntivo en la cláusula subordinada nominal. Para terminar, en esta práctica vamos a completar estas 6 oraciones con el verbo correcto, en subjuntivo, indicativo o infinitivo. Para la número 1, no hay duda de que, tenemos el verbo cantar, forma de ella, no hay duda, indica seguridad, entonces necesitamos una forma verbal en indicativo. No hay duda de que ella canta muy bien. Para la número 2, es probable que no, verbo poder, ellos, es probable que no, es probable indica posibilidad y también es probable indica posibilidad, entonces es probable que no puedan venir con nosotros. Para la número 3, no nos gusta que, verbo haber, forma impersonal, entonces usamos la tercera persona, el singular. No nos gusta, negación y también expresa una preferencia. No nos gusta que haya, necesitamos el subjuntivo. Necesitamos que nos ayudar, forma de tú, con este problema. Necesitar expresa influencia. Necesitamos que nos, tú, ayudes. En subjuntivo, ayudes con este problema. Para la número 5, recomiendo que toda la tarea antes de ir a la fiesta. Verbo hacer, forma de tú. Recomiendo indica una recomendación o sugerencia, entonces necesitamos el subjuntivo. Recomiendo que hagas toda la tarea antes de ir a la fiesta. Y para la última, la número 6, quiero que la tarea ahora, terminar, forma de yo, tenemos la forma de yo, pero en la cláusula principal también tenemos la forma de yo. Y la regla es que si tienen el mismo sujeto, en las dos cláusulas necesitamos usar el infinitivo. Entonces quiero, no usamos que, quiero terminar la tarea ahora.